Crecí en un pequeño pueblo rural en Nebraska. Cuando pienso en mi infancia, lo primero que recuerdo es el silencio. No el silencio incómodo de una habitación vacía, sino el silencio enorme del campo abierto, ese que parece tragarse todos los sonidos. Nuestra casa estaba rodeada de tierras de cultivo. Kilómetros y kilómetros de campos que en verano se convertían en paredes interminables de maíz. Cuando soplaba el viento, los tallos se movían como si el campo entero estuviera respirando. Yo tenía alrededor de 10 años en ese entonces. Mis padres trabajaban todo el día. Mi padre ayudaba en varias granjas cercanas y mi madre tenía 2 empleos en el pueblo. Por eso, desde muy pequeño me acostumbré a hacer muchas cosas solo. Una de esas cosas era ir a la escuela en bicicleta. Todas las mañanas salía de casa con mi mochila en la espalda y recorría el mismo camino de siempre. Era un trayecto largo, pero ya me lo sabía de memoria. Primero venía el camino de tierra frente a nuestra casa. Después, la carretera secundaria que atravesaba varios campos. Y finalmente, el largo rodeo alrededor de un enorme campo de maíz que estaba justo entre mi casa y la escuela. Si lo mirabas desde el aire, seguramente no parecía tan grande. Pero cuando eres un niño y los tallos de maíz miden más de 2 metros, el lugar se siente como un laberinto interminable. Mis padres siempre me repetían una regla muy clara. Una regla que escuché tantas veces que podría repetirla palabra por palabra. Nunca atravieses el maizal. No era una advertencia dramática. No hablaban de monstruos ni de nada parecido. Simplemente decían que podía perderme. En esa época, los teléfonos móviles no eran comunes y yo definitivamente no tenía uno. Si entraba allí y no encontraba la salida, nadie sabría dónde buscarme. Y la verdad es que yo entendía perfectamente por qué decían eso. Un par de veces había acompañado a mi padre al interior del campo durante la cosecha. Bastaban unos cuantos pasos entre las filas de maíz para que el mundo exterior desapareciera. Las carreteras ya no se veían, las casas desaparecían y todos los caminos empezaban a verse exactamente iguales. Así que nunca lo intenté. Todos los días rodeaba el campo por la carretera. Eso hacía que el viaje fuera más largo, pero a mí no me molestaba demasiado. De hecho, fue así como terminé enamorándome de andar en bicicleta. Con el tiempo empecé a disfrutar esos trayectos solitarios. Pedalear en la mañana, con el aire frío en la cara, escuchar los insectos en verano, ver el cielo volverse naranja cuando regresaba por la tarde. Era tranquilo. Y como no tenía muchos amigos que vivieran cerca de mi casa, esos viajes en bicicleta se convirtieron en algo muy mío. A veces incluso salía a pedalear los fines de semana, aunque no tuviera que ir a ningún lado. Pero hubo un día que cambió completamente la forma en que veo esos campos. No recuerdo exactamente qué día de la semana era. Solo sé que era un día normal de clases. La escuela terminó, salí con mi bicicleta como siempre y empecé el camino de regreso a casa. El cielo estaba despejado, el aire era cálido y todo parecía absolutamente normal. Hasta que más o menos a mitad del camino, escuché un ruido metálico. Al principio pensé que había pasado sobre una piedra, pero en el siguiente segundo sentí cómo los pedales dejaban de moverse correctamente. Miré hacia abajo y ahí lo vi. La cadena de mi bicicleta se había salido por completo. Me detuve a un lado de la carretera y apoyé la bicicleta en el suelo. No era la primera vez que pasaba. Mi padre me había enseñado cómo arreglarla, así que no entré en pánico. Me agaché, levanté la rueda trasera e intenté colocar la cadena en los engranes. Pero algo no estaba bien. Intenté una vez, luego otra y otra más. La cadena simplemente no quería quedarse en su lugar. Después de varios minutos, mis manos estaban negras de grasa y la bicicleta seguía sin funcionar. Suspiré y miré el camino frente a mí. Todavía me faltaba bastante para llegar a casa.
Empujar la bicicleta todo ese trayecto iba a ser terrible. En ese momento, levanté la vista y la vi. La pared interminable de maíz. El campo estaba justo al otro lado de la carretera. El mismo campo que rodeaba todos los días. Me quedé mirándolo unos segundos. Sabía perfectamente lo que mis padres habían dicho. Nunca atravieses el maizal. Pero también sabía algo más. Si caminaba por dentro del campo, si simplemente cruzaba en línea recta, podría llegar a casa en menos de la mitad del tiempo. Miré la carretera, luego miré el campo otra vez. El viento movía suavemente los tallos de maíz, produciendo ese sonido seco y constante. Era como si el campo estuviera susurrando. Recuerdo haber pensado algo muy simple en ese momento. Solo tengo que caminar derecho. Eso era todo. No parecía complicado. Además, la casa estaba justo al otro lado del campo. No había forma de perderme si mantenía la dirección correcta. Así que tomé una decisión. Respiré hondo. Empujé mi bicicleta hacia la entrada entre dos filas de maíz y entré en el maizal. Al principio, todo parecía perfectamente normal. El camino entre las filas era estrecho, pero suficiente para caminar, empujando la bicicleta. Los tallos se elevaban muy por encima de mi cabeza, y mientras avanzaba, el sonido de la carretera comenzó a desaparecer poco a poco. Después de unos cuantos pasos, ya no podía escuchar ningún coche, ni el viento en los árboles lejanos, ni siquiera a los pájaros. Solo quedaba el sonido del maíz rozándose suavemente entre sí. Seguí caminando, un paso, luego otro, intentando mantener la misma dirección. Pero algo empezó a sentirse extraño. Era difícil explicarlo. No había pasado nada malo todavía, pero el lugar se sentía diferente ahora que estaba dentro. El maíz bloqueaba gran parte de la luz del sol. Las sombras eran más profundas y el silencio era mucho más pesado. Recuerdo que empecé a mirar hacia atrás cada cierto tiempo. No sabía exactamente por qué, simplemente sentía una necesidad extraña de hacerlo. Cada vez que miraba, solo veía filas interminables de tallos verdes, nada más. Seguí caminando durante varios minutos. Entonces, escuché algo, un sonido, muy leve, un crujido entre el maíz. Me detuve. El sonido también se detuvo. Me quedé completamente quieto, escuchando. El viento soplaba suavemente, pero ese ruido no sonaba como el viento. Sacudí la cabeza. Probablemente era solo un animal, tal vez un conejo o algún pájaro escondido entre las plantas. Eso era lo lógico. Así que volví a caminar. Empujé la bicicleta unos cuantos pasos y entonces el ruido volvió. Esta vez fue un poco más fuerte y parecía venir de algún lugar a mi derecha. Me detuve otra vez. Silencio. Tragué saliva. De repente, el campo ya no me parecía un simple atajo. Algo dentro de mí empezó a susurrar una idea incómoda. Tal vez no estaba solo ahí dentro. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, era un campo. Era normal que hubiera animales entre las plantas. Probablemente era solo un conejo o algún pájaro moviéndose entre los tallos. Pero aún así, algo en mi estómago se sentía extraño. Ese tipo de sensación que tienes cuando sabes que algo no está bien, aunque no puedas explicar por qué. Respiré hondo. No seas tonto, pensé, y volví a caminar. Empujé la bicicleta unos cuantos metros más entre las filas de maíz. Las hojas secas rozaban mis brazos mientras avanzaba, y el suelo de tierra crujía bajo mis zapatillas. Entonces, lo escuché otra vez. El mismo sonido, pero esta vez fue más claro. Un crujido entre los tallos, como si algo grande se moviera entre las plantas. Me quedé completamente inmóvil. El ruido también se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Esperé unos segundos. Nada. Así que volví a avanzar. Un paso, luego otro, y entonces el sonido regresó.
exactamente al mismo tiempo que mis pasos. Sentí un escalofrío recorrerme a la espalda, porque en ese momento entendí algo. El ruido no estaba delante de mí, no estaba detrás, estaba moviéndose a mi lado, como si algo o alguien estuviera caminando entre las filas de maíz paralelas a la mía, siguiéndome. Intenté decirme que era un animal, pero el sonido era demasiado pesado, demasiado lento. No sonaba como algo pequeño corriendo entre las plantas, sonaba como pasos. Mis manos empezaron a sudar mientras empujaba la bicicleta. Decidí caminar más rápido. No quería entrar en pánico, pero quería salir de ahí lo antes posible. Durante un par de minutos no pasó nada. El ruido desapareció. El campo volvió a estar completamente silencioso. Y por un momento pensé que todo había sido imaginación mía. Tal vez realmente había sido un animal que simplemente se había ido. Suspiré aliviado. Pero justo cuando estaba empezando a relajarme, llegué a una pequeña intersección entre las filas de maíz, un lugar donde podía girar hacia otra dirección. Decidí cambiar de fila. No tenía una razón lógica para hacerlo, solo quería alejarme del lugar donde había escuchado el ruido. Así que giré la bicicleta hacia la izquierda. Di 2 pasos y levanté la vista. Y ahí fue cuando lo vi. Un hombre. Estaba parado en medio del camino, a unos 10 metros de mí, completamente quieto. Durante un segundo mi mente no logró entender lo que estaba viendo. Era tan inesperado que simplemente me quedé congelado. El hombre no se movía. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo y estaba mirándome directamente. Incluso desde esa distancia podía notar que algo en él no parecía normal. Su ropa estaba sucia. Los pantalones estaban rasgados. La camisa parecía haber pasado semanas, tal vez meses, sin lavarse. Pero lo que más recuerdo fueron sus brazos. Tenía marcas largas en la piel, arañazos profundos, líneas rojas y oscuras que recorrían ambos antebrazos, como si alguien los hubiera raspado contra algo afilado una y otra vez. Sentí como mi corazón empezaba a latir con fuerza. Ningún granjero se vería así. Nadie que trabajara en el campo estaría parado en medio del maíz, sin herramientas, sin tractor, sin nada. El hombre dio un pequeño paso hacia adelante y entonces habló. Su voz era baja, rouca, como si no hubiera hablado con nadie en mucho tiempo. ¿Estás perdido? Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pero yo no respondí. No podía. Mi cuerpo entero estaba rígido, como si algo dentro de mí hubiera apretado un interruptor de alarma. Una sensación primitiva, pura. ¡Corre! El hombre inclinó un poco la cabeza. Luego dio otro paso hacia mí. No pasa nada. Puedo ayudarte a encontrar tu casa. Su voz intentaba sonar tranquila, amable incluso, pero algo en ella no lo era. Había una especie de tono extraño, algo que me hizo sentir que cada palabra estaba ensayada, como si estuviera diciendo exactamente lo que creía que un adulto debería decir, pero sin sentirlo realmente. Mi respiración se volvió rápida. El hombre empezó a caminar hacia mí, primero despacio, luego un poco más rápido, y entonces levantó las manos, como si quisiera agarrarme. En ese momento, mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Solté la bicicleta, giré sobre mis talones y corrí. Corrí más rápido de lo que creo haber corrido en toda mi vida. Los tallos de maíz golpeaban mis brazos y mi cara mientras me abría paso entre las filas. Detrás de mí escuché un ruido violento, el sonido de plantas rompiéndose. El hombre estaba atravesando el maíz, persiguiéndome. «¡Espera!», gritó. Su voz ya no sonaba tranquila. «Solo quiero ayudarte». No miré atrás. No quería verlo. Solo corría. El campo parecía infinito. Cada fila de maíz se veía igual que la anterior. Mi respiración ardía en mis pulmones. Las piernas me dolían, pero el sonido detrás de mí seguía ahí. Cada vez que el hombre empujaba los tallos, las hojas chocaban entre sí con un ruido seco. Crack, crack, crack. Sabía que seguía detrás de mí. Sabía que no se había rendido.
Después de lo que parecieron varios minutos, mis piernas empezaron a fallar. No podía correr mucho más, así que hice lo único que se me ocurrió. Me desvié bruscamente hacia otra fila de maíz. Me lancé entre los tallos y me agaché en el suelo. Me acurruqué lo más pequeño posible. Cerré los ojos, intentando controlar mi respiración, intentando no hacer ningún ruido. Mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que estaba seguro de que él podría escucharlo. Entonces, los pasos pasaron cerca, muy cerca. Escuché al hombre abrirse paso entre las plantas. El sonido se detuvo a unos pocos metros. Por un segundo pensé que me había visto, que todo había terminado, pero entonces lo escuché caminar otra vez. Pasó frente a mi escondite y fue ahí cuando lo vi, entre las hojas de maíz. En su mano derecha sostenía una cuerda larga, enrollada. El hombre caminaba lentamente, mirando entre las filas de maíz, buscándome. Mientras pasaba, murmuró algo para sí mismo, una frase que todavía recuerdo con claridad. «Lo encontraré». Su voz era tranquila, segura, como si estuviera completamente convencido de que tarde o temprano lo lograría. Me quedé inmóvil, sin respirar, hasta que finalmente sus pasos se alejaron. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, tal vez una hora, tal vez más. Mis piernas estaban acalambradas, mi cuerpo entero temblaba, pero no me atreví a moverme, no hasta estar completamente seguro que el hombre ya no estaba cerca. Cuando finalmente salí entre el maíz, el cielo ya estaba oscureciendo. Caminé durante lo que parecieron horas hasta encontrar el borde del campo. Cuando llegué a casa, estaba temblando tanto que casi no podía hablar. Mis padres estaban afuera buscándome. Mi madre estaba llorando. Mi padre parecía furioso. Cuando les conté lo que pasó, el silencio que siguió fue peor que cualquier cosa. Mi padre salió inmediatamente a buscar mi bicicleta, pero nunca la encontró. Había desaparecido. Unos días después, me compraron otra. Intentamos seguir con nuestras vidas, pero unas semanas más tarde ocurrió algo que nunca olvidaré. Un día llegué de la escuela y mi bicicleta vieja estaba en el porche de la casa, la misma que había dejado en medio del campo de maíz. Nadie supo cómo llegó allí, nadie vio a nadie dejarla, pero después de eso, mis padres tomaron una decisión. Nos mudamos, rápido, y aunque han pasado muchos años desde entonces, cada vez que veo un campo de maíz demasiado grande, todavía recuerdo esa voz entre los tallos y la forma en que dijo, «Lo encontraré». Hace algunos años tomé una decisión que muchas personas consideraron extraña. Dejé la ciudad. Durante casi toda mi vida había vivido rodeada de ruido, tráfico constante, sirenas en la distancia, vecinos detrás de paredes demasiado delgadas y calles que nunca parecían quedarse completamente en silencio. Al principio me gustaba. La ciudad siempre parecía viva, pero con el tiempo empezó a cansarme. Sentía que nunca tenía un momento para pensar. Todo era rápido, ruidoso y lleno de gente. Así que un día decidí hacer algo radical. Me mudé. Encontré una pequeña casa en un área rural de Iowa. El alquiler era sorprendentemente barato, casi sospechosamente barato, pero en ese momento no me importaba demasiado. La casa no era grande. De hecho, era bastante pequeña. Pero el terreno que la rodeaba era enorme. Había un patio trasero gigantesco cubierto de hierba salvaje, algunos árboles viejos, y justo detrás de una cerca de madera baja había algo que inmediatamente me llamó la atención: un campo de maíz enorme.
No era un campo pequeño como los que a veces se ven cerca de las carreteras. Este parecía extenderse por kilómetros. Desde la ventana trasera de la casa, los tallos verdes formaban una pared interminable que se movía lentamente con el viento. Era hermoso y al mismo tiempo un poco inquietante. Pero en ese momento lo vi como parte del encanto del lugar. Lo mejor de todo era la tranquilidad. No tenía vecinos cerca. La casa más próxima estaba lo suficientemente lejos como para que nunca escuchara música, televisores o conversaciones. Al principio, esa soledad fue exactamente lo que estaba buscando. Las primeras semanas fueron casi perfectas. Pasaba las tardes trabajando en casa, cocinando, leyendo o simplemente sentada en el porche trasero mirando el campo de maíz mientras el viento movía las plantas como olas verdes. Había algo hipnótico en observarlo. El sonido constante de las hojas rozándose entre sí, el movimiento lento y rítmico del campo, era relajante. A veces incluso me quedaba allí hasta que el cielo se volvía completamente oscuro. Y aunque el campo de maíz se veía diferente por la noche, más oscuro, más denso, nunca pensé demasiado en eso. Hasta una noche en particular. Era octubre, una de esas noches frías en las que el viento sopla fuerte y hace que todo cruja, los árboles, las cercas, incluso las paredes de la casa. Me gustaba ese clima. Siempre me ha gustado sentir el aire frío mientras estoy afuera con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Esa noche estaba en el pequeño porche trasero fumando un cigarrillo antes de entrar a dormir. El viento movía el campo de maíz con fuerza. Las plantas se doblaban y se levantaban una y otra vez, produciendo un sonido constante. Era casi como escuchar el mar. Estaba a punto de apagar el cigarrillo cuando lo escuché. Un sonido que no encajaba con nada de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Un grito. Me quedé completamente inmóvil. Al principio pensé que había imaginado el sonido, pero unos segundos después, lo escuché otra vez. Esta vez fue más claro, más fuerte y definitivamente humano. Era un grito agudo, desesperado, como el de un niño. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El sonido venía del campo de maíz detrás de mi casa. Me levanté de golpe. «¿Hola?», grité hacia la oscuridad. El viento seguía soplando, moviendo las plantas, pero no hubo respuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido. No era el tipo de sonido que podía ignorar. Si realmente había un niño perdido o herido dentro del campo, no podía simplemente entrar a la casa y fingir que no había escuchado nada. Así que corrí hacia la puerta trasera. Entré a la casa rápidamente. Abrí el armario del pasillo y saqué algo que nunca pensé que usaría para algo así. Mi rifle de caza. No lo llevaba por miedo, simplemente era algo que venía a convivir en una zona rural. Lo tomé más por precaución que por otra cosa. Cuando salí nuevamente al patio, el viento seguía soplando fuerte. Miré hacia el campo. «Oye», grité, «si puedes oírme, grita otra vez». Durante unos segundos no pasó nada. Y justo cuando estaba empezando a pensar que quizás todo había sido un eco extraño del viento, el grito volvió. Más fuerte, más cerca, y esta vez no había duda. Era la voz de un niño que estaba gritando por ayuda. Mi estómago se tensó inmediatamente. Sin pensarlo más, corrí hacia la cerca de madera que separaba mi patio del campo. La salté. Las plantas de maíz se alzaban frente a mí como una pared negra moviéndose con el viento. Respiré hondo, encendí la linterna de mi teléfono y me metí en el campo. El interior del maizal era mucho más oscuro de lo que imaginaba. Las hojas chocaban contra mi chaqueta mientras avanzaba. La linterna apenas iluminaba un pequeño círculo frente a mí. «¡Estoy aquí!», grité. «Sigue gritando». Esperé, pero esta vez no hubo respuesta. Solo el sonido del viento moviendo las plantas. Seguí caminando, el corazón latiendo con fuerza.
esperando escuchar el grito otra vez. Pero el campo estaba completamente silencioso, y por primera vez desde que me mudé allí, empecé a sentir algo que no había sentido antes, la sensación incómoda de que tal vez había cometido un error al entrar. Me quedé de pie entre las filas de maíz durante varios segundos, escuchando. El viento movía las plantas a mi alrededor, produciendo ese sonido constante de hojas chocando unas contra otras. Pero el grito había desaparecido. ¿Hola? Volví a decir, esta vez más fuerte. Si estás ahí, grita otra vez. Nada. Solo silencio. Avancé unos cuantos pasos más dentro del campo. La linterna de mi teléfono iluminaba apenas un pequeño círculo frente a mí, revelando tierra seca, tallos verdes y sombras que parecían moverse con cada ráfaga de viento. Mi corazón seguía latiendo rápido. Una parte de mí quería creer que el niño simplemente se había alejado o que tal vez ya había salido del campo por otro lado. Pero otra parte, una parte mucho más inquieta, empezaba a pensar algo diferente. ¿Qué pasaba si el niño estaba herido? ¿Qué pasaba si estaba demasiado asustado para responder? Caminé un poco más entre las filas de maíz. «Oye», grité otra vez, «estoy aquí para ayudarte». El viento sopló con fuerza, doblando los tallos a mi alrededor, pero el campo permanecía completamente silencioso. Después de unos minutos, empecé a sentir una incomodidad creciente. El campo era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde mi patio, y cuanto más caminaba entre las plantas, más claro se volvía algo. No tenía idea ni hacia dónde iba. Cada fila se veía exactamente igual. Cada dirección parecía idéntica. Me detuve, respiré hondo y miré alrededor. El haz de luz del teléfono revelaba únicamente paredes de maíz a mi alrededor. Por primera vez me di cuenta de algo inquietante. Si el niño realmente estaba allí, en ese campo, podría estar a solo unos metros de mí y aún así yo jamás lo sabría. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En ese momento tomé una decisión. Saqué mi teléfono y marqué al 911. Cuando la operadora respondió, le expliqué lo que había escuchado. Un grito, un niño, el campo detrás de mi casa. Ella me pidió que regresara a la casa y esperara a que llegaran los oficiales. Así que hice exactamente eso. Salí del maizal tan rápido como pude, salté la cerca y volví al porche trasero. El viento seguía soplando fuerte. El campo de maíz se movía como un océano oscuro bajo el cielo nocturno. Unos 20 minutos después, llegaron 2 patrullas. Los oficiales escucharon mi explicación con atención. Al principio parecían un poco escépticos, pero aún así aceptaron revisar el campo. Les pedí acompañarlos. Después de unos segundos de duda, finalmente me dejaron ayudar. Así que volvimos a entrar al maizal. Esta vez éramos 3 personas caminando entre las filas, 3 linternas iluminando la oscuridad. «¡Hola!», gritó uno de los oficiales. «Si hay alguien ahí, responde». Esperamos, pero no hubo respuesta. Durante casi media hora, caminamos por diferentes partes del campo, gritando, escuchando, buscando cualquier señal. Pero no encontramos nada, ni huellas, ni ropa, ni signos de que alguien hubiera estado allí. Finalmente, los oficiales decidieron detener la búsqueda. «Tal vez fue un animal», dijo uno de ellos. Pero yo sabía que no era cierto. Lo que había escuchado era la voz de un niño. No había duda en mi mente. Después de eso, los oficiales regresaron a sus patrullas. Antes de irse, me dijeron que los llamara si escuchaba algo más. Cuando finalmente me quedé sola otra vez, el silencio del campo se sentía diferente, más pesado, más inquietante. Entré a la casa, intenté relajarme, pero no podía dejar de pensar en ese grito. ¿Qué había pasado realmente ahí afuera? Esa noche subí a mi habitación para intentar dormir. La ventana daba directamente hacia el campo. El viento seguía soplando con fuerza. Las plantas se movían constantemente en la oscuridad.
Estaba a punto de apagar la luz cuando algo llamó mi atención. Un color, un brillo extraño en la distancia. Me acerqué a la ventana y entonces lo vi. Pequeñas llamas en medio del campo de maíz. Por un segundo mi mente no pudo procesarlo, pero luego la realidad me golpeó. El campo estaba en llamas. ¡Dios mío!, murmuré. El fuego aún era pequeño, pero con el viento que hacía esa noche, sabía que podía extenderse en cuestión de minutos. Corrí escaleras abajo mientras llamaba al 911 otra vez. Mis manos temblaban mientras hablaba con la operadora. Después, agarré la manguera del costado de la casa, la abrí completamente, salté la cerca y corrí hacia el fuego. El agua salía con fuerza mientras arrastraba la manguera detrás de mí. Cuando llegué al lugar, las llamas ya estaban creciendo. El maíz seco ardía rápidamente, pero tuve suerte. Logré empapar la zona lo suficiente para evitar que se extendiera. Después de varios minutos de lucha contra el fuego, finalmente se apagó. Me quedé ahí, de pie, empapada, respirando con dificultad, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Por qué habría fuego en medio del campo? ¿Había sido un accidente? ¿Un rayo? Mientras pensaba en eso, algo se movió en el borde de mi visión. Levanté la mirada y sentí que el corazón se me detenía, porque en la ventana de arriba, en la ventana de mi habitación, había alguien, una silueta, de pie dentro de mi casa, mirando hacia afuera, mirándome a mí. Durante un segundo mi mente quedó completamente en blanco. Luego reaccioné, solté la manguera y corrí hacia la casa. Abrí la puerta trasera de golpe y entré a la cocina. Pero en cuanto crucé el umbral, me detuve en seco. La habitación estaba completamente destrozada. Los armarios abiertos, el refrigerador abierto, platos rotos por todo el suelo. Era como si alguien hubiera entrado y registrado todo el lugar. Mi respiración se volvió rápida. Entonces escuché algo, un golpe fuerte. La puerta principal. Giré y corrí hacia el frente de la casa, pero cuando abrí la puerta, ya era demasiado tarde. No había nadie. La persona que había estado dentro de mi casa había desaparecido. Unos minutos después llegaron la policía y los bomberos. Esta vez tomaron la situación mucho más en serio. Un incendio provocado era un delito grave. Registraron la casa, registraron el campo, incluso trajeron perros de búsqueda. Pero igual que antes, no encontraron nada, ni al responsable del incendio, ni al intruso que había estado dentro de mi casa. Durante las siguientes semanas casi no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada ruido del viento moviendo el maíz me hacía saltar de la cama. Dormía con el rifle al lado de la cama todas las noches, hasta que finalmente tomé una decisión. Me mudé. No podía seguir viviendo en un lugar donde alguien había entrado a mi casa mientras yo estaba afuera. Pero hay algo que todavía me atormenta, algo que no puedo sacar de la cabeza. Ese primer grito, la voz del niño. Porque si ese grito fue real, si realmente había un niño en ese campo esa noche, entonces significa que alguien lo estaba usando como una trampa. Y todavía me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera corrido más profundo dentro del maizal para buscarlo? Tenía 28 años cuando regresé a la granja de mis padres. No era exactamente el plan que había imaginado para mi vida. Durante años había intentado perseguir mi sueño de convertirme en escritor. Había conseguido un pequeño trabajo escribiendo para un periódico local, nada demasiado importante, pero lo suficiente para convencerme de que estaba avanzando en la dirección correcta. Hasta que todo empezó a desmoronarse. El periódico redujo personal, mis artículos dejaron de publicarse con la misma frecuencia y de repente el sueño que había estado persiguiendo durante años empezó a sentirse imposible. Fue entonces cuando mis padres me llamaron.
La granja familiar siempre había sido demasiado trabajo para ellos dos. Con los años, las tareas se habían vuelto más pesadas y mantener todo funcionando se estaba volviendo cada vez más difícil. Así que tomé la decisión de regresar. No sabía si sería algo temporal o permanente. Solo sabía que en ese momento ellos necesitaban ayuda y yo necesitaba un lugar donde volver a empezar. La granja estaba exactamente como la recordaba. Aislada, silenciosa, rodeada de campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando llegué, el aire olía a tierra húmeda y hojas secas. El viento hacía que las plantas se movieran como olas verdes que se estrellaban unas contra otras. El vecino más cercano vivía a unos 10 minutos caminando. Era otra pequeña granja perteneciente a una mujer mayor que había vivido allí durante décadas. Mi madre me había contado que su esposo había fallecido unos años atrás y desde entonces ella vivía sola. La vida en ese lugar era lenta. Y en ese momento de mi vida, la lentitud era exactamente lo que necesitaba. Durante el día, ayudaba con las tareas de la granja. Revisar cercas, mover herramientas, ayudar con el mantenimiento de los equipos. Nada demasiado complicado, pero suficiente para mantenerme ocupado. Y por la noche, escribía. Siempre he sido más productivo cuando el mundo está en silencio, cuando la mayoría de las personas están dormidas y el único sonido es el del viento o algún insecto perdido en la oscuridad. Por eso decidí instalarme en el pequeño dormitorio del tercer piso. Era una habitación diminuta, pero tenía algo que me encantaba: una ventana. Desde esa ventana podía ver prácticamente toda la propiedad, los campos, el granero y, al fondo, el enorme campo de maíz que pertenecía a mis padres. Por la noche, cuando el sol se ocultaba, el cielo se volvía naranja y el campo parecía un océano oscuro moviéndose lentamente con el viento. Era inspirador, perfecto para escribir. Las primeras semanas pasaron sin nada fuera de lo común. Me estaba acostumbrando nuevamente al ritmo del campo, a levantarme temprano, trabajar al aire libre y terminar el día frente al teclado intentando organizar mis pensamientos en historias. Pero después de unos días empecé a notar algo pequeño al principio, algo que fácilmente podría haberse ignorado. Cada tarde, justo antes de que el sol desapareciera por completo, miraba por la ventana de mi habitación. Y cada tarde había una figura al borde del campo de maíz. La primera vez que la vi no le di demasiada importancia. Desde esa distancia era imposible distinguir detalles. Solo parecía una silueta oscura entre dos filas de maíz. Asumí que era alguien de la granja vecina, tal vez la mujer mayor revisando sus tierras, o quizás algún trabajador pasando por el área. Después de todo, la figura no estaba realmente dentro de nuestra propiedad. Estaba justo al borde. Así que no le di demasiada importancia. Pero al día siguiente, volví a verla, en el mismo lugar, a la misma hora. La silueta estaba completamente quieta, sin moverse, sin hacer ningún gesto, solo parada ahí, mirando hacia el campo, o tal vez hacia la casa. Era imposible saberlo desde esa distancia. Recuerdo haberme quedado unos segundos observándola desde la ventana. Había algo extraño en la forma en que estaba parada. No se movía como una persona que estuviera trabajando o caminando. Parecía más bien un maniquí o un espantapájaros. De hecho, por un momento pensé que podría ser exactamente eso. Un espantapájaros colocado entre las filas de maíz. Eso explicaría por qué no se movía, pero esa teoría se derrumbó unos días después. Esa tarde estaba sentado frente a la computadora intentando escribir, pero las palabras simplemente no fluían. Así que me levanté, caminé hasta la ventana y miré hacia el campo.
Y ahí estaba otra vez, la figura, en el mismo lugar. La luz del atardecer proyectaba su sombra larga sobre el suelo. Me quedé observándola durante varios minutos. Y entonces se movió. Fue un movimiento pequeño, pero inconfundible. Un ligero giro del cuerpo. Lo suficiente para confirmar algo que de repente hizo que el lugar se sintiera un poco más frío. No era un espantapájaros, era una persona. Recuerdo que me quedé mirando fijamente durante varios segundos más, esperando que hiciera algo, que caminara, que se fuera, pero no lo hizo. Simplemente volvió a quedarse quieta, observando el campo, o tal vez observando la casa. Esa noche bajé a la cocina para cenar con mis padres. Mientras comíamos, mencioné casualmente lo que había visto. «Hay alguien cerca del campo», dije, «una persona que aparece todas las tardes». Mi madre levantó la mirada del plato. «¿Dónde exactamente?». Le expliqué el lugar. Ella pareció pensarlo durante unos segundos. Luego se encogió de hombros. «Probablemente sea el hijo de la vecina». «¿Tiene un hijo?». «Sí», dijo, «aunque él siempre fue un poco raro». Mi padre soltó una pequeña risa. «Un poco raro es decirlo suavemente». Pero ninguno de los dos parecía preocupado, ni siquiera sorprendidos. Para ellos, aparentemente, no era algo fuera de lo común. Eso me tranquilizó. Si mis padres no estaban preocupados, probablemente no había nada de qué preocuparse. Así que lo dejé pasar. Pero los siguientes días algo empezó a cambiar. Algo sutil. Al principio casi imperceptible. La figura seguía apareciendo todas las tardes, pero ya no estaba exactamente en el mismo lugar. Cada día estaba un poco más cerca de la casa. No mucho, tal vez unos pocos metros, lo suficiente para que alguien distraído no lo notara, pero yo sí, porque todas las tardes miraba por la ventana y cada tarde tenía la sensación de que la distancia entre esa figura y nuestra casa se estaba acortando, lentamente, día tras día. Hasta que una noche miré por la ventana y sentí como mi estómago se hundió. La figura ya no estaba en el borde lejano del campo, ahora estaba mucho más cerca de nuestra propiedad. Lo suficientemente cerca como para que ya no pareciera simplemente una silueta en la distancia. Ahora era claramente una persona y estaba mirando directamente hacia la casa. Ahí fue cuando empecé a preguntarme algo que hasta ese momento no me había planteado. Si realmente era el hijo de la vecina, ¿por qué estaba cada noche un poco más cerca de nosotros? Al principio intenté convencerme de que no era nada. Tal vez simplemente me estaba imaginando cosas. Después de todo, cuando pasas mucho tiempo mirando el mismo paisaje todos los días, es fácil empezar a notar patrones donde no los hay. Pero aún así, cada vez que miraba por la ventana al atardecer, ahí estaba, la figura, de pie entre las filas de maíz. Y cada día estaba un poco más cerca de la casa. No se movía, no hacía gestos, no parecía trabajar en el campo ni revisar nada. Solo estaba ahí, quieto, observando. Y con cada día que pasaba, la sensación incómoda en mi estómago crecía un poco más. 2 noches después de haber notado lo cerca que estaba, decidí que ya era suficiente. No podía seguir ignorándolo. Si realmente era el hijo de la vecina, entonces no habría problema en acercarme y preguntarle qué estaba haciendo. Pero si no lo era, entonces necesitaba saber quién estaba caminando alrededor de la propiedad de mis padres. Esa tarde estaba trabajando en el granero cuando el sol empezó a bajar. Las sombras del campo se hicieron más largas y el cielo comenzó a teñirse de ese color naranja profundo que siempre aparece justo antes del anochecer.
Sin pensarlo demasiado, levanté la mirada hacia el borde del campo. Y ahí estaba, más cerca que nunca. Esta vez ya no estaba lejos, estaba justo al otro lado de la línea de propiedad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. La figura tampoco se movía. Era como si estuviéramos congelados en una especie de silencioso juego de espera. Entonces suspiré, limpié mis manos en los pantalones y tomé una decisión. Caminé hacia el borde del campo. Cada paso hacía crujir la tierra seca bajo mis botas. El viento movía suavemente las plantas de maíz, creando ese sonido familiar de hojas rozándose unas contra otras. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la voz. «Oye». La figura no respondió. «¿Quién está ahí?» Di algunos pasos más, y justo cuando estaba a punto de ver su rostro, la figura se movió. Pero no de la manera que esperaba. En lugar de responder o acercarse, salió corriendo, se giró bruscamente y se lanzó entre las filas de maíz. Durante un segundo me quedé sorprendido. Luego reaccioné. Corrí hacia el mismo lugar donde había desaparecido. Las plantas se abrían frente a mí mientras avanzaba entre ellas, pero cuando llegué a la fila donde lo había visto entrar, ya no había nadie, solo tallos moviéndose lentamente con el viento. Me quedé mirando a mi alrededor, tratando de escuchar algo. Pasos, respiración, cualquier cosa. Pero el campo estaba completamente silencioso. Y en ese momento entendí algo. No tenía sentido intentar perseguir a alguien dentro de un maizal. Podría estar a 5 metros de distancia o a 50 y jamás lo sabría. Así que salí del campo y regresé al granero. Pero esta vez la sensación incómoda en mi estómago ya no era solo curiosidad. Era miedo. A la mañana siguiente decidí hacer algo que probablemente debería haber hecho desde el principio. Fui a hablar con la vecina. Su granja estaba a unos 10 minutos caminando desde nuestra casa. El camino era sencillo, solo había que seguir una cerca vieja y luego cruzar un pequeño camino de tierra. Cuando llegué, toqué la puerta de su casa. Una mujer mayor abrió después de unos segundos. Era más pequeña de lo que recordaba. Su cabello era completamente gris y se movía con cierta dificultad, apoyándose ligeramente en el marco de la puerta. «Buenos días», dijo con una voz amable. Me presenté y le expliqué que era el hijo de sus vecinos. Luego fui directo al punto. Le conté sobre la figura que había estado apareciendo cerca del campo todas las tardes. Mientras hablaba, su expresión empezó a cambiar. Primero parecía confundida, luego preocupada. Cuando terminé de explicar, negó lentamente la cabeza. «No he estado saliendo por las tardes». «¿No? No, cariño, mi salud no me lo permite últimamente. Apenas puedo caminar hasta el granero». Sentí un pequeño nudo formarse en el estómago. Entonces hice la siguiente pregunta. «¿Y su hijo?» La mujer frunció ligeramente el ceño. «¿Mi hijo?» Asentí. Mis padres dijeron que tal vez era él quien estaba en el campo. La mujer guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que hizo que mi piel se erizara. «¿Mi hijo se fue de aquí hace años?» «¿Hace años?» «Sí, no vive conmigo hace mucho tiempo». En ese momento sentí una sensación fría recorrerme el cuerpo. Porque eso significaba algo muy simple. El hombre que había estado observando nuestra casa no era el hijo de la vecina. Era un completo desconocido. Regresé a la granja con una sensación creciente de inquietud. Cuando les conté a mis padres lo que había descubierto, esta vez sí parecieron preocupados. Mi madre sugirió llamar a la policía, pero mi padre negó con la cabeza. «No ha hecho nada ilegal», dijo. «Solo estaba parado en un campo». No me gustó esa respuesta, pero tampoco podía discutirlo demasiado. Así que llegamos a un acuerdo. Si volvía a ver al hombre cerca de la propiedad, despertaría a mi padre inmediatamente. Durante los días siguientes no pasó nada. Miraba por la ventana todas las tardes, pero la figura ya no aparecía. Y aunque eso debería haber sido tranquilizador, en realidad me hacía sentir peor, porque ahora sabía que alguien había estado observando nuestra casa, y no sabía dónde estaba ahora.
Unos días después, estaba terminando algunas tareas en el granero cuando ocurrió algo extraño. De repente, todo quedó completamente oscuro. Cuando digo oscuro, lo digo en serio. Las luces del granero se apagaron. Las luces de la casa también. Toda la propiedad quedó sumergida en una oscuridad total. Al principio pensé que simplemente se había ido la electricidad, pero algo en mi interior me decía que no era una coincidencia. Mi corazón empezó a latir más rápido. Busqué a tientas una linterna que sabía que estaba cerca. Cuando finalmente la encontré, encendí el haz de luz y corrí hacia afuera. Pero antes de llegar a la casa, escuché algo. Un sonido muy familiar. Un crujido entre las filas de maíz. Me quedé congelado. El ruido estaba cerca, demasiado cerca. Giré lentamente la linterna hacia el campo. El haz de luz se movió entre las plantas. Durante un momento no vi nada, solo sombras y hojas moviéndose en el viento. Y entonces lo vi. A unos pocos metros del granero había un hombre. Ahora podía verlo claramente. Tenía parches de cabello en una cabeza casi calva. Vestía un viejo overol sucio y estaba mirándome directamente. Había algo profundamente perturbador en su expresión. No estaba asustado, no estaba sorprendido, simplemente me observaba. Lentamente bajé la mirada hacia sus manos, y ahí fue cuando sentí un golpe de miedo en el pecho, porque en su mano sostenía una herramienta oxidada, un rasco de jardín. El metal estaba cubierto de óxido. Las puntas se veían afiladas. El hombre dio un paso hacia mí, y en ese momento mi instinto tomó el control. Me di la vuelta y corrí directamente hacia el maizal. Sabía que sonaría absurdo para cualquiera que no hubiera estado allí, pero dentro del campo tenía una oportunidad de perderlo. Fuera, en terreno abierto, no tenía ninguna. Escuché sus pasos detrás de mí, rápidos, pesados, el sonido de las plantas rompiéndose mientras corría. Giré en una fila, luego en otra, hasta que encontré un espacio entre los tallos. Me lancé al suelo, me escondí. Mi respiración era tan fuerte que temía que pudiera escucharla. Entonces vi algo moverse entre las hojas. El hombre pasó corriendo frente a mi escondite, a menos de 3 metros, con el rasgo aún en la mano, buscándome. Esperé 1 minuto, 2, 5. Cuando finalmente me atreví a moverme, corrí de regreso a la casa. Llamé a la policía. Cuando llegaron, revisaron toda la propiedad. No encontraron al hombre, pero sí encontraron algo más. El panel eléctrico de la granja estaba abierto y alguien había vertido un cubo de agua dentro, lo suficiente para provocar el apagón. El hombre había estado ahí, en nuestra propiedad, esperando. Y aunque nunca volvimos a verlo, hasta el día de hoy, sigo preguntándome algo. Si yo no hubiera salido del granero en ese momento, ¿habría entrado a la casa?